Cordialísimo saludo para todos los integrantes del grado noveno y vamos a ver hoy en nuestra historia del siglo XIX, bueno, vamos a ver dos cosas. Vamos a ver las guerras napoleónicas, pero a grosso modo, pero lo más importante es que vamos a ver el capitalismo. Bueno, las guerras napoleónicas, habíamos quedado pues en el siglo XVIII pues con la Revolución Francesa, con esa idea de derribar la monarquía de Luis XVI, y la idea era como enfatizarse en esas ideas libertarias, esa idea de libertad, igualdad y fraternidad, que son las ideas cumbres de la Revolución Francesa, ¿ya? Entonces, hubo un hombre muy clave después de esa revolución, después de todos esos acontecimientos, que era Napoleón Bonaparte. Y la idea de Napoleón Bonaparte era expandir todas esas ideas de la Revolución Francesa por toda Europa y a la vez pues no irse a la África, no irse a América, pero la idea era llegar a todo el mundo. O sea, la idea de Napoleón y la Revolución Francesa es llevar como esa especie de democracia, comillas, democracia burguesa a América y a África y Asia. O sea, que la existencia de las monarquías o ese régimen monárquico de los reyes no existiera, o esa nobleza. Pero fue muy contradictorio porque él mismo se erigió emperador en el año de 1804, emperador de Francia, y en el año de 1805, emperador de Italia. Napoleón era una persona muy inteligente. Él era de Córcega, era corso. Era una isla que queda abajito de Francia en el Mediterráneo. Era de Córcega y él no era francés, él era italiano. Era Córcega y el nombre Napoleón Bonaparte, que era el nombre original. Bonaparte es un nombre italiano, sino que Francia se tomó esa isla y Napoleón hacía parte de esa nobleza italiana de esa isla. Y pues cuando los franceses tomaron esa isla, Napoleón pues estudió en la escuela militar, pues tuvo muchas dificultades, pero era muy inteligente y era un buen lector, de la Revolución Francesa, de los ilustrados, de los iluministas, de Voltaire, de Rousseau, de todos los teóricos de la Ilustración, que quería pues un mundo nuevo, un mundo diferente al teocentrismo de la Edad Media, ¿ya? Entonces el mundo moderno poco a poco se iba apartando de esa teocracia del cristianismo de la Edad Media. Entonces, la idea de Napoleón era esa, conquistar. Primero fue a Austria, luego Alemania, y quería pues invadió España, quería llegar a Portugal, y su ambición lo llevó a Rusia, donde fracasó completamente, ya, porque Francia quedaba muy lejos y lo traicionó el invierno. Eso es lo que dicen algunos. Bueno, pero entonces esa era la parte de las guerras napoleónicas. Entonces, en un video yo decía que pues la idea de Napoleón era conquistar con sus ideas el mundo. Pues obvio que Napoleón no fue al África, pero sí estuvo en el norte de África, estuvo en Egipto y estuvo por unos años en lo de las pirámides y se trajo el obelisco a París inclusive. Pero su idea era más que todo los ideales. Su idea era las ideales de la Revolución Francesa: libertad, fraternidad y solidaridad, igualdad, equidad, todas esas ideas, esas tres máximas de la Revolución Francesa. ¿Listo? Entonces, esa libertad, igualdad y fraternidad era lo que quería Napoleón Bonaparte. Pues él no llegó a América, ¿no? Pero sus ideales sí. Tanto así que Bolívar, Santander, San Martín en Argentina, en México, Hidalgo, tenían esas ideas de la Ilustración y esas ideas napoleónicas, esas ideas de la Revolución Francesa, que es lo que yo quise decir en el video de los errores anteriores, en la metodología de los errores. ¿Listo? Entonces ese es nuestro gran Napoleón, y pues criticado por algunos porque fue muy contradictorio, muy ambicioso. En su ambición quería apoderarse de todos esos imperios europeos y quería pues cambiar esa mentalidad de los nobles, esa mentalidad monárquica, pero a base de esa contradicción que él mismo se erigió emperador, ¿ya? Y sus hermanos, ¿no? Entonces no era tan democrático como se pretendía. Eso en cuanto a las revoluciones, a la guerra napoleónica. ¿Listo? Entonces ahorita vamos a hablar del capitalismo salvaje
y sus inicios y todos sus elementos. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la idea de la revolución industrial, pues como el inicio pues de ese capitalismo, pero pues eso fue como la estructura del capitalismo en el siglo XIX, por la revolución industrial. Pero en sí la revolución industrial había comenzado en parte en el siglo, más que todo fue en Inglaterra, como a finales del siglo XV, esos pequeños burgos, también en Italia, en el norte de Italia, en Francia, esos pequeños grupos de burgueses, pequeños capitalistas, pequeños burgueses, fueron los que iniciaron ese tipo de capitalismo, ¿ya? Pero muy a pequeña escala. Es como una especie de capitalismo mercantilista. Pero el verdadero capitalismo, el capitalismo industrial, hizo la gran concentración de fortunas, fue en el siglo XIX, que había empezado pues con la revolución industrial en el siglo XVIII, la primera revolución industrial, y se confabuló con la segunda gran revolución industrial en el siglo XIX, ¿ya? Entonces, hubo muchos elementos de esa revolución, de ese capitalismo mezclado con revolución industrial. La idea, pues, se podría decir quién fue el fundador del capitalismo. Adam Smith, sí, Adam Smith, como el padre, fundador, el creador, pero pues tiene muchos, es de debate. Hay gente que lo nombra como el padre del capitalismo, como el fundador del capitalismo, pero eso está en debate. Pero sí, muchos coinciden que es así, y objetivamente se puede decir que es así, que Adam Smith es el fundador del capitalismo en el siglo XVIII, es inglés. Entonces, con un libro que llamaba La riqueza de las naciones. Entonces Adam Smith hablaba de la utilidad, del beneficio, del interés, del trabajo individual, del trabajo privado, de la no intervención en el Estado en esas políticas y dinámicas económicas, ¿ok? Entonces, ahorita vamos a ver cuáles serían esos elementos del capitalismo que vamos a hablar para hacer pues el trabajo más como más productivo, para que nosotros podamos entender cuáles son las etapas del capitalismo salvaje. Recordemos que estamos hablando de capitalismo salvaje. Ya el capitalismo pues se suavizó en el siglo XX con el keynesianismo. Luego trató de volver a finales del siglo XX, en las últimas décadas, en los años 80 y 90, con algo que llaman neoliberalismo, que inclusive ahora algunos países lo están retomando, que es una especie de capitalismo salvaje que ha vuelto de nuevo. ¿Listo? Entonces vamos a ver en estas diapositivas que siguen a continuación cuáles son esos elementos del capitalismo en general. Pues vamos a hablar del capitalismo en general, ¿ok? Pues entonces ahorita vamos a pasar a la definición de qué es capitalismo. ¿Listo? Entonces dice que el capitalismo es un orden social y económico que deriva del usufructo. Usufructo del salario, de la ganancia, de la propiedad privada sobre el capital como herramienta de producción, que se encuentra mayormente constituido por relaciones empresariales, mercantilistas, vinculadas a la actividad de inversión de capital y obtención de beneficios, así como de relaciones laborales tanto autónomas como asalariadas, subordinadas a fines mercantilistas de mercancía, o sea, intercambio, venta de mercancías. Esa es la definición como clásica del capitalismo. Es un orden social, un orden económico, político, diría yo, porque pues el capitalismo significa muchas cosas. Y sí, esa sería la definición original, ¿ya? Entonces, lo principal del capitalismo es el capital. ¿Qué es el capital? Puede ser el dinero, puede ser terrenos, tierra, puede ser mercancías, bienes, inmuebles, muebles, maquinaria, bueno, diferentes tipos de herramientas y cuestiones que hacen que haya que cada persona individualmente tenga su capacidad material de acumulación, de capital. Aunque podemos hablar de capital humano, pues estamos hablando en este momento de capital financiero. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuáles serían esas características del capitalismo? Entonces el capital se refiere a edificios, máquinas, herramientas utilizadas para la producción de bienes y servicios destinados al consumo, porque una de la clave del capitalismo es el consumo, consumir. Entonces nos ayuda, nos incitan a consumir, nos seducen, esa es la palabra correcta, nos seducen a consumir, porque entre más que consuma, entre más se compre, venta
de mercancías, pues hay más generación de ganancias. ¿Listo? Entonces, existe una propiedad privada sobre los medios de producción, ¿ya? Igual que el esclavismo y el feudalismo. O sea, que la propiedad privada es la que, pues, no es comunal, no es estatal, sino de personas independientes, privadas. Cualquiera puede tener, pues, esos elementos del capitalismo, esas materias del capitalismo, esos edificios, esos terrenos. Todas esas cosas las puede tener cualquier persona de los privados, ¿ya? Existen dos clases sociales fundamentales en el capitalismo y son contrarias, o sea, antagónicas. La una es la burguesía, lo que tienen el dinero, los empresarios, y la otra es el proletariado. La primera, la burguesía, es el dueño de esos medios de producción, y la segunda tiene que ver con los que venden esa fuerza de trabajo y los que tienen que subsistir para poder subsistir, pues para poder ganarse la vida, pues tienen que vender su fuerza de trabajo, ¿ya? Y los primeros son los dueños del capital, los dueños de ese capital originario, ¿ya? Pero contradictoriamente el capitalismo nos dice que cualquiera puede ser capitalista, cualquiera puede ser un empresario. Entonces hay una contradicción lógica. Entonces, cualquiera puede ser un empresario, cualquiera puede tener una empresa, un terreno, un latifundio, cualquiera puede ser un capitalista, pero tiene que tener un grupo de trabajadores a su servicio. Entonces vean la contradicción. Entonces de esa relación, de esa contradicción de clases, que la gente hoy niega esas clases, ¿no? ¿Cuáles clases sociales? No hay clases sociales. Entonces los estratos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿qué serán? Entonces de ese antagonismo se desarrolla el capital que poseen los capitalistas, pues el capital lo poseen los burgueses. En Colombia serían los oligarcas, los aristócratas. En el mundo, pues, en los países capitalistas, los oligarcas, que son los dueños de los gobiernos de esas clases, de esas empresas poderosas, o las aristocracias, que son las familias poderosas, sobre todo los burgueses, al servicio del poder. ¿Listo? Esa sería una de las características del capitalismo. Pero veamos en profundidad esas características. Dice, en primer lugar, los medios de producción son de propiedad privada. En ese contexto el capital se refiere pues a los edificios, las máquinas como bienes de servicio y de consumo, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el verdadero dueño de esas? Unos pocos, unos privilegiados, unos que se hacen como esa cadena de producción, ¿ya? Y en segundo lugar, la actividad económica aparece como organizada, pero ¿quién la organiza? Manos privadas. El gobierno estatal pues ya aparece como para controlar los gobiernos, pero hay una contradicción, que muchas veces en esas políticas, en esas elecciones, en esas democracias, los dueños del capital, esos empresarios, paradójicamente, son los mismos gobiernos, ¿no? Entonces, en esa aparentemente y organizada coordinación entre compradores y vendedores, que aparece el mercado es el sitio donde se compra y venta, no hay una legislación, no hay como una especie de garantía de que el Estado pueda garantizar una estabilidad de productos. Por eso que cada año aumentan los precios, cada año sube la leche, sube el pan, sube la gasolina. Vaya contradicción, ¿ya? Entonces, tanto los propietarios de la tierra y capital como los trabajadores son libres. Entonces les dicen, ustedes son libres de buscar su bienestar, de acuerdo a sus intereses. Entonces, la idea del capitalismo es sacar el mayor partido posible a sus recursos y el trabajo que utiliza para producir. Entonces, la idea de los capitalistas es, no, usted tiene que trabajar y ahorrar, y ahorrar. Y llega un momento que usted tiene que separarse de ser un obrero y empezar a ser independiente y organizar su propia empresa. Pero lo que no cuenta en la teoría capitalista es la depredación de los monopolios. Entonces, ¿qué son los monopolios? Que hay unos ciertos grupos que tienen mayor poder, mayor seducción, al comprar el por mayor compran más barato y eso hace que esas empresas crezcan más y el pez grande se coma el pez chiquito. Ejemplo, uno no puede colocar una tienda al lado de un supermercado, aquí en Cali un Super Inter, o en Bogotá o Medellín. No puede colocar uno al lado de un D1 o un Justo y Bueno, no puede colocar un negocio, porque pues, la gente ¿a dónde iría? Porque entonces la gente es libre también de comprar
donde quiera. O sea, en esa oferta y demanda hay una libertad, que eso lo vamos a ver luego en economía en detalle. Entonces analicemos detalladamente lo que yo diría una trampa del capitalismo. Aunque ustedes están en libertad pues de decirme, no, pero eso no es ninguna trampa, es un elemento del capitalismo que dinamiza la economía, pueden decir. Pero para mí la libre competencia entre el capitalismo, que es basada en el costo de productos y en la calidad de los mismos. Entonces hay una libre, si yo soy industrial, tengo que ir rebuscarme en el mercado cómo abaratar esos costos y a la vez cómo dar productos de calidad. Eso es muy contradictorio. Buscar productos de calidad y a la vez a bajo costo. Eso hoy en día es a costa de que muchos países capitalistas tienen obreros, se llama la mano negra del capitalismo, que son los obreros explotados de otros países. Entonces buscan como especie de factorías en otros países, grandes multinacionales, en África, en Bangladesh, en la India, donde pagan bajos salarios y no hay seguridad social, porque esa era una de las características del capitalismo del siglo XIX en Inglaterra, en Manchester cuando empezó, y eso ya lo habíamos hablado. Entonces ciudades como Manchester, Liverpool, Londres, Southampton empezaron con una gran prosperidad de empresas, impresionante empresa. La gente venía del campo, de lo rural, a hacer tugurios, a hacer ciudades, suburbios, ciudades terriblemente contaminadas de esas industrias, de esas chimeneas. La explotación obrera era impresionante, la cantidad de horas eran 16 horas diarias, no había seguridad social, no había pago de prestaciones, no había seguridad para accidentes laborales, no había nada. Y los salarios eran muy bajos. Y eso se pretende hacer ahora con el regreso de ese capitalismo salvaje, creando como factorías en Pakistán, Bangladesh, en los países pobres, donde los multinacionales se alían con esos gobiernos parásitos, con esos gobiernos débiles, antidemocráticos, para explotar a esas masas obreras, ¿ya? Entonces, en esta libre competencia predominan las sociedades anónimas como forma de organización del capital. O sea, nos podemos asociar varios para formar un grupo de accionistas y todos somos sociedades anónimas. Entonces, el capital se concentra y acumula en pocas manos, llegando inclusive hasta la fusión de empresas que no podía mantenerse en la competencia. O sea, se fusionan las empresas que una empresa compra a la otra. O sea, la empresa entra en quiebra, entonces yo te compro la empresa y yo la vendo como para salvarlo poquito, como algo, y salvarme y no quedar tan en esa quiebra absoluta, ¿ya? Entonces esos capitales siguen creciendo hasta formar grandes corporaciones. Pero hay muchos documentales que hablan sobre, tengo que presentarles esos documentales sobre la corporación, cuáles son los elementos, las dinámicas y las trampas de esas grandes corporaciones, ¿ya? Que los críticos me podrían decir a mí, no, ese señor está equivocado, está lavando el cerebro a los muchachos, este profesor es castrochavista, es comunista y es socialista, ¿no? Yo ya en el espacio, cuando tendré oportunidad de hablar del capitalismo y socialismo, perdón, del socialismo y el comunismo, pues le diré los errores del socialismo, que son numerosos, ¿ya? Pero tenemos que hablar pues objetivamente del capitalismo, que nos muestran unas... O sea, el capitalismo trabaja a base de seducción, de promesas, y matemáticamente para mí es inviable, que eso es lo que yo creo, ¿ya? Es inviable desde todos puntos de vista, y de pronto esos estudiosos que hablan de esas estadísticas que hablan, no, la pobreza ha disminuido como estamos en la edad moderna y en la edad media, ha disminuido en esta edad contemporánea. Puede ser, porque sí existe mucha pobreza, pero de pronto hay un cierto bienestar en las clases medias, en los estratos medios, un cierto bienestar económico, pero es una riqueza muy material, no hay una riqueza de tipo cultural. La riqueza cultural se ha visto abocada pues a unas lagunas impresionantes, ¿ya? No comparada con esa gran riqueza cultural del Renacimiento o de la antigüedad greco-romana, de los griegos y los romanos, que era espectacular. Entonces vemos mucha pobreza en ese tipo. De pronto en algunos países las clases medias han emergido, y en eso no podemos contradecir las estadísticas. Eso en cuanto a la cultura. Y en cuanto a lo ecológico, lo que hace la
La industria pesada capitalista es impresionante cómo contamina el medio ambiente, impresionante cómo está contaminando el aire, y eso crea plagas, enfermedades, como lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Listo? Entonces, retomando entonces, esa libertad de mercado, esa libertad de empresa, se fundamenta en la propiedad privada de los medios de producción, ¿cierto? La tierra, el capital, los terrenos, la maquinaria, todos esos elementos. Y los agentes económicos se definen el destino de sus recursos, es la libre iniciativa, o sea, cada persona es libre de crear su propia empresa. Y la distribución de recursos se define por el libre intercambio, o sea, de acuerdo a la oferta y la demanda. Y de acuerdo a, en eso no ha contemplado, por ejemplo, el empleo. Por eso es que los países se fijan mucho en el empleo o el desempleo, donde haya ese acceso de esos bienes, porque si no hay empleo, ¿cómo uno va a acceder a esos bienes? Por eso es que los países se preocupan mucho por los índices de empleo. Y esa libre competencia es la acción individualista de búsqueda de bienestar. O sea, hay una especie de interés, de un bienestar, de consumo, pero es un interés de un bienestar familiar, porque nunca se habla de un bienestar cultural en el capitalismo, jamás, jamás. Y la intervención del Estado es mínimo, sobre todo hoy en día. En un tiempo, en el siglo XX, después de la caída de ese capitalismo, que fue en el año 29, la caída de Wall Street, eso fue terrible, desempleo y hambre a nivel mundial, vino una suavización del capitalismo salvaje que llamó keynesianismo. Entonces empezó a intervenir el Estado, dinamizando unos elementos del capitalismo, luego lo vamos a ver más adelante, pero debido a que en los años 70 y 80, la crisis del petróleo, el Estado empezó a perder peso, porque quiso hacer que los petroleros pues dinamizaran el mercado, y eso fue terrible. Volvió a la carga el capitalismo salvaje en los años 80 y en los años 90, el capitalismo salvaje, increíble. Entonces recordemos que el principio de ese capitalismo, pues aquí dice que nace en el siglo XVI, pero en realidad fue como en el siglo XV en Inglaterra. Esos pequeños burgos en el norte de Italia, en algunas ciudades francesas, y se caracterizan por esa presencia de esos estados poderosos de esos tiempos, que fueron Inglaterra, España y Francia, ¿ya? Que la idea era exportar, y sobre todo oro, y piedras preciosas, y plata, ¿ya? Y ellos controlaban el monopolio. Esos estados, ese imperialismo, controlaban los estados. La España de 1504 prohibía, por ejemplo, importar de otros sitios. Importar era exportar y exportar. Y luego viene pues el capitalismo de libre mercado, y son los precios de los bienes y servicios que son establecidos por la oferta y la demanda. Nosotros ya estudiamos qué es la oferta y la demanda, o lo vemos en economía. Recuerden que oferta es lo que hay en el mercado, lo que se produce, y la demanda es lo que se necesita, ¿cierto? Y eso entra en un equilibrio de los precios, y eso implica la existencia de mercados competitivos y esa propiedad privada de los medios de producción, ¿ya? Esa es la idea general en sí de la oferta y la demanda. Bueno, y ya para acabar y para no cansarlos más y finalizar pues redondeando, la crítica al capitalismo que se le hace deja una desigualdad social, y eso pues hace, por ejemplo, que gente que no tenga empleo funde o cree bases criminales para obtener eso. La mafia que hay en esos países latinoamericanos, y la mafia pues del Japón, de Italia, mafia siciliana, eso hace que se creen grandes grupos de delincuencia, bandas de criminales organizadas, impresionante, ¿ya? El mal reparto de la riqueza, o sea, la riqueza se concentra. Esos grandes capitalistas, eso es absurdo, que el 1%, el 0.5 de la población, por ejemplo, norteamericana, tenga más, que tenga un capital superior al 90% de la población. Absurdo, debido a los monopolios, la injusticia social, la marginación, la pauperización de la cultura, la contaminación, los índices de desempleo, porque no va a haber trabajo para todos, las tasas de mortalidad en las zonas de bajos recursos por la crimen, por enfermedades, por falta de salud, la creación de polos de acumulación de capitales, como los decía antes, y las guerras impulsadas por los intereses capitalistas. Esas guerras del petróleo, esas guerras del Medio Oriente, son puras guerras económicas. Esas guerras de Irak son guerras debido al petróleo, ¿ya? Y la guerra que se avecina con China por el monopolio de
de esos productos de libre exportación, el problema que hubo con Huawei, ¿ya? Entonces, para mí, ya ustedes en su criterio, y yo lo respeto, me pueden decir aquí en los comentarios de YouTube, no, profe, el capitalismo es bueno por esto, esto y esto y esto, y bienvenido al debate, que de pronto ustedes pueden tener la razón, pero me lo demuestran con argumentos, con hechos y con evidencia. ¿Listo? Que eso es el debate, con argumentos, y de pronto yo puedo estar equivocado. Entonces, ya para finalizar, vemos que esa es la sociedad capitalista. Un intercambio de una fuerza de trabajo por supuestamente un salario justo, el cual no es más que la motivación de uno necesaria para que un empresario invierta en una producción, o sea, para que ellos sigan acumulando y acumulando capital, y eso le genere más riqueza a ellos y a nosotros pues posiblemente incertidumbre. Entonces la sociedad ha criticado muchos estos aspectos de este movimiento de poder, ¿cierto? Eso ha hecho que grandes países se enriquezcan y que otros no tanto. Y esos países que no han enriquecido tanto se endeuden. Entonces la deuda externa. Entonces supuestamente hay un humanismo, esos grandes productores, países desarrollados, invierten en esos países, prestan, pero empiezan a dominarlos y a chantajearlos políticamente o intervenir en ellos en muchos aspectos, militarmente o en otros aspectos a meter la economía inclusive, a meter factorías, a meter multinacionales dentro del mismo país. Entonces, esa es la lógica del capital. Capitalismo, fuerza de trabajo y salarios justos. Entonces, ese es el panorama del capitalismo. Luego ya cuando veamos siglo XX, vamos a ver cómo se dinamiza ese capitalismo, cómo entra en quiebra, cómo aparece luego finalizando este curso, cómo aparece el neoliberalismo, la globalización de la economía. Eso es terrible, va a ser terrible. Y en otros capítulos, pues ya muy próximos, ya vamos a ver cuál es el enfrentado de este capitalismo. Entonces aparece el socialismo, el marxismo, el comunismo, bueno, marxismo y comunismo es lo mismo y socialismo, más o menos. Y el sindicalismo, el movimiento obrero, el anarquismo. Entonces va a ser interesante cómo este capitalismo va a reducir ese hambre, ese canibalismo, por esos enfrentamientos con esos conceptos. ¿Listo? Pues lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Entonces les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase. Adiós.